Hola, ¿qué tal ciclistas empedernidos del mundo? Vamos a cambiar nuestro sistema de eje tradicional por un sistema de cierre de agujas. Transmitiendo desde Laguna Manatí, yo soy José Aguas Vivas. Recuerda, suscríbete a mi canal. Tengo dos grandes noticias para ustedes, mis suscriptors. Hemos creado nuestra página web de biciciclismo.com. De biciciclismo.com es una página de venta de piezas por internet. Estamos asociados a Amazon. Esta página nos va a ayudar para nuestro concurso. Solamente nuestros suscriptores podrán participar en nuestro gran concurso. Deben estar suscritos para que estén al tanto cuando inicie el concurso. Gracias. Vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar para este proyecto. Necesitaremos un alicate, necesitaremos posiblemente una llave 16 o 17 milímetros. Por ejemplo, tengo esta que es 15. Esta no va a servir, pero va a servir para una parte del ejemplo. Si este video se toma más de 7 minutos, tendremos que hacer la parte número 3. Pero lo que quiero es que se entienda perfectamente cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos una vieja bicicleta, una bicicleta de hierro, que su sistema normal es de eje. Como podemos ver, los anclajes donde va montado el eje son muy finos. En la bicicleta de aluminio, este espesor que trae aquí es un poco más ancho. Entonces, ¿qué tenemos? Este es un eje normal, Como podemos ver, los ejes sobresalen donde va la tuerca y sobresale el otro lado donde va la tuerca. Pero cuando utilizamos eje de agujas o eje perforado, esto no sobresale. Como podemos ver, no puede sobresalir. Deja ver. Ok. No puede sobresalir. Debe quedar dentro sin sobresalir. Pero debe tener un poco, pero que no sobresalga. ¿Me explico? Debe tener un poco, pero que no sobresalga. Entonces, quizás el cuadro de la bicicleta en el momento de la instalación esté un poco ancho. Ancho me refiero a la apertura de este punto a este punto, debido a que como no era de aguja, las medidas no son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a estrechar con la mano, y si está estrecho lo vamos a hinchar, empujando estas barras con mucha fuerza hasta lograr la medida de este eje. La medida que vamos a utilizar es la medida de este eje, que solamente queden punta, las dos puntas, sin que sobresalga. Ejemplo, ¿lo ven ahí? No sobresale. Igualmente este lado. ¿Se ve? ¿No se ve? Aquí, ahí. Como pueden ver, no sobresale. ¿Lo ven? Entonces, así es que debe quedar. Entonces, aquí les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo se ve en mi bicicleta profesional. Como ustedes pueden ver ahí adentro, el eje no llega a esta tapita, sino que se queda en la mitad. ¿Se puede ver? Perdón por los movimientos. Se queda en medio, ¿verdad? El eje no llega a la tapita. Ese espacio es para que apriete. Si el eje llegara a la tapita, no aprieta. O sea, si el eje llega aquí, no aprieta. Debe quedar ahí en la mitad para que pueda apretar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, la forma para lograr esto es colocar arandelas o rellenos
colocar arandelas o rellenos para lograr el espacio. El espacio va a ser aproximadamente así. Entonces, luego que retiremos el eje viejo y coloquemos este eje y ajustemos los conos donde van, quizás, suponiendo, cuando ajustemos los conos, pongamos todo, el espaciador y todo, quizás nos sobra un espacio así no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos rellenar con espaciadores. Estos son arandelas o espaciadores. Debemos rellenar hasta lograr que nos quede este espacio aquí así. Cuando rellenemos, no podemos rellenar en este espacio de aquí, sino que antes de esta tuerca que vamos a rellenar, para que una vez relleno, suponiendo que ya rellenamos, ya tenemos toda, vamos a hacer, por ejemplo, decimos, por ejemplo, que el espacio, decimos que, por ejemplo, ya colocamos, ¿verdad? Lo entramos en el carretel, ajustamos a la medida y colocamos los dos lados que nos sobre el mismo espacio. O colocamos un lado bien para solamente trabajar con el otro lado. Suponiendo que nos queda un espacio así, es demasiado. Recuerden que les dije que no puede sobresalir, allá cuando lo montamos, no puede sobresalir como está sobresaliendo ahí no apretaría, debería quedar en el medio así. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos espaciadores, 1, 2 espaciadores. Entonces, cuando le ponemos los espaciadores, ahora sí colocamos la tuerca que va a apretar el eje y ahí tenemos el espacio que necesitamos para colocar. Entonces, así lo entramos allí. Cuando lo entramos en la bicicleta nos quedaría así, que es lo correcto. Una vez colocado este eje en lugar de aquel y dado esos espacios aquí y aquí, diríamos, wow, qué poco apoyo. Así es que trabaja. Entonces, colocamos la aguja y apretamos. Eso es todo lo que hay que hacer. Es algo muy sencillo. Lo más difícil es quitar el eje viejo que está machucado, pero eso pertenecería a otro video. En este video solamente estamos diciendo cómo colocaríamos este eje. Ya por último diríamos que la aguja, la pregunta sería ¿de qué lado va la aguja? Bueno, la aguja va del lado contrario. Este lado que está aquí tiene este espaciador más grande, es el que va del lado del piñón o de la chicharra. Entonces el lado del cierre de la aguja entra hacia el lado del piñón y este va aquí. El espacio que debe dejar ese chin de eje, ese poco de eje que dejamos ahí, es el que sirve para que apriete. Cuando apretamos, aprieta. Si se deja mucho espacio, no va a apretar, porque, por ejemplo, colocamos esto aquí. Si apretamos, ¿verdad? Va a apretar siempre y cuando el poco de eje que dejamos ahí sea mayor que el grosor donde va montado el eje. Si dejamos demasiado, por ejemplo, si dejamos demasiado, no va a apretar, porque cuando apretemos, ¿verdad? Cuando apretemos no hay espacio para apretar, hay demasiado eje y esto pasaría que se saldría la goma, se saldría. Entonces, menos espacio, entonces sí realmente aprieta. Como les había comentado al principio, el video se ha prolongado un poco más de lo que esperábamos, por lo cual vamos a tener que hacer una tercera parte. Les recomendamos que vean la primera, la segunda y la tercera para que puedan entenderlo todo. Gracias por su tiempo y no olviden suscribirse
y compartir este video. Visiten nuestra página de biciciclismo.com.